Martes 21 de abril de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, este es el capítulo eucarístico por excelencia del Evangelio de San Juan. De hecho, San Juan, cuando narra la última cena, no describe la institución de la Eucaristía como sí hacen los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y San Juan no lo hace porque él vuelca todo el contenido eucarístico de su evangelio en este capítulo número 6. Vamos con 3 puntos, con 3 mensajes de este evangelio. Primero, nunca tientes a Dios. Segundo, no te apegues a evangelizadores. Tercero, los 3 panes que Dios te da. Vamos con el primer punto. Nunca tientes a Dios. Se le acercan a Jesús y le preguntan: ¿qué signo haces para que creamos en ti? ¿Cuáles son tus obras? Preguntarle a Dios por los signos, por las obras, exigirle a Dios signos, es una manera de tentar a Dios. Recuerden que exactamente esto fue lo que hizo Satanás cuando Jesús estaba en el desierto: tentarlo. Por eso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 7, el Señor dice: no tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a Dios. De hecho, las personas que le piden a Jesús un signo, que le piden obras, ya habían visto signos. Habían visto un tremendo signo, la multiplicación de los panes, nada más y nada menos que con 5 panes y 2 peces dio de comer a una multitud. Y el Evangelio nos dice que solo los hombres eran 5,000. Y sin embargo están pidiendo más signos. Es decir, a la larga, nada le sirve al que no quiere creer, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Quien cree no necesita ningún signo. Quien no cree no le sirve ningún signo. Para el que cree, ningún signo es necesario. Para el que no cree, ningún signo es suficiente. Pero volvamos al tema de no tentar a Dios. Producto de la soberbia, producto del orgullo, producto de la vanidad del hombre, podemos caer en la tentación de tentar a Dios. De decirle, por ejemplo: si es que existes, que suceda esto. Si es que de verdad me amas, que pase esto. Si es que en realidad estás conmigo, que me suceda aquello. Es una manera de actuar como Satanás. Es querer someter a Dios a nuestro capricho. Es querer obligar a Dios a que se haga mi voluntad en el cielo como la hago en la tierra. Pero Jesús nos enseñó a orar de una manera completamente distinta. El Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad, la del Padre, en la tierra como se hace en el cielo. Cuando uno tienta a Dios, cuando uno le exige a Dios signos para creer en Él, para amarle, entonces lo primero que uno está demostrando es una tremenda falta de confianza. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al decirle a Dios: haz esto para yo comprobar que me amas, haz esto para creer en ti, significa que estamos dudando de la bondad genuina de Dios. Estamos desconfiando de Él. Por eso es tan absolutamente irreverente tentar a Dios. Los católicos no oramos así. Los católicos no oramos exigiendo, declarando, ordenando el cumplimiento de una promesa. No, los católicos oramos suplicando, con humildad, con insistencia, suplicando desde nuestra posición de siervos, de pecadores, suplicando humildemente al Señor: si es tu voluntad que se haga esto. Señor, si quieres manifestar tu gloria, hazlo. Pero si no quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Nunca tientes a Dios. Y que nuestra manera de orar
no tenga tufo, no tenga olor a tentación, no tenga olor a exigencia de signos para Dios, sino al contrario, que nuestra oración tenga aroma de humildad, que nuestra oración tenga aroma de súplica confiada, reverente, de súplica de aquel que se siente pequeño ante el único que es grande. Nunca tientes a Dios. Segundo, no te apegues a evangelizadores. Le dicen al Señor que sus padres, los padres de los judíos, es decir, sus antepasados, comieron maná en el desierto. Se refería precisamente al signo que Dios había actuado a través de Moisés. Y el Señor les aclara, no fue Moisés el que les dio pan, sino mi Padre. Cuidado con esto, no fue Moisés, aunque es el Padre en la fe de todos los judíos, pero es que fue Dios, fue el Padre, y por santo que sea un ministro de Dios, por santo y virtuoso que parezca un evangelizador, por lleno de virtudes y rodeado de dones que sea una persona, no nos podemos apegar a él. No se nos puede olvidar que son instrumentos y que nunca son ellos, sino el Padre el que nos da a través de ellos. En ocasiones nosotros podemos creer que son ellos, que es por la santidad de ellos, que es por los dones de ellos. O por lo menos decimos, no, es Dios el que lo hace a través de ellos, pero pareciera que le rindiéramos más culto al evangelizador que al mismo Dios. Los instrumentos de Dios pueden fallar y no nos podemos apegar a ningún evangelizador. Debemos orar por ellos, debemos suplicar al Señor que les dé siempre fidelidad, pero tenemos que tener siempre muy claro que es mi Padre del cielo, porque ese Padre nunca falla. En cambio, el evangelizador puede fallar. Y si tenemos la fe puesta en los hombres, si tenemos la fe puesta en ese evangelizador, témele al día en que ese evangelizador caiga, porque puede caer también tu fe. Y si lo montas en un pedestal, el día que caiga, Dios no lo quiera, pero el día que caiga, entonces tu fe caerá con él. Hay que rezar por las personas que no se evangelizan. Y por supuesto que uno puede aprender de varias gente. Yo mismo he aprendido de muchísimos sacerdotes, he aprendido de muchísimos laicos virtuosos, de religiosas. Y sin embargo, trato siempre de mantener recto mi corazón y tener claro que es Dios, es mi Padre, no esa persona, sino mi Padre el que me da un mensaje a través de esa persona. Entonces, por favor, mantengamos el corazón puro, limpio, recto, en cuanto al afecto hacia las personas. Repito, es natural que uno quiera a las personas que lo evangelizan a uno y ese afecto se debe expresar en oración por esa persona, suplicándole a Dios la fidelidad por esa persona, por ese gran sacerdote, por ese gran laico, por esa extraordinaria cantante, por esa religiosa maravillosa que me evangeliza con sus palabras, con sus libros. Muy bien, maravilloso esto, pero nunca apegarnos a ellos. Nunca creer que ellos son Dios, sino que son instrumentos de Dios. No es ese evangelizador, sino mi Padre. No es ese sacerdote, sino mi Padre. No es esa religiosa, sino mi Padre. No es ese grupo de oración, sino mi Padre. No es ese movimiento, sino mi Padre. No es esa espiritualidad, sino mi Padre que está en los cielos. Todo lo demás es medio, instrumento falible, instrumento débil por los que debemos orar y debemos agradecer que Dios les utilice para su obra. No te apegues a evangelizadores. Tercero, los 3 panes que Dios te da. El Señor concluye el Evangelio diciendo que el Padre es el que da un pan que da vida al mundo. Y este pan es por excelencia la Eucaristía. El pan que da vida al mundo es la Eucaristía. Es el pan que consumimos para tener vida eterna. Pero podemos decir que existen otros 2 panes que Dios también nos da. El pan de la Eucaristía, que es el esencial, pero luego también está el pan de la palabra. Así le dice el Señor a Satanás cuando es tentado en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios, la Santa Biblia leída en oración, la lección divina todos los días, es alimento espiritual. Está la Eucaristía y está el pan de la palabra, pero también está el pan material que le pedimos al Señor en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan cotidiano, el pan de la subsistencia. Es Dios el que sostiene nuestra vida espiritual
pero también es Dios el que sostiene nuestra vida biológica, nuestra vida natural. Y tenemos que decirle al Señor, danos de ese pan, danos siempre de ese pan, como le dicen estas personas hoy a Jesús en el Evangelio. Danos siempre del pan de la Eucaristía para poder llenarme de ti, para poder ser un Cristo caminando en medio de mis hermanos, para partirme también como tú te partes en la Eucaristía para alimentar al prójimo. Dame siempre del pan de la palabra y dame entendimiento de la palabra, Señor, para poder ver con claridad qué es lo que me quieres decir, para poder comprender el espíritu que se esconde detrás de la letra de la palabra. Señor, dame también el pan material para poderme alimentar y para poder alimentar a los que están a mi lado. Y si me das un poco más, para poder llevarle a las personas que necesitan, para ver en el otro tu rostro sufriente y poder ser misericordioso como tú eres misericordioso conmigo. Recordemos entonces, primero, nunca tientes a Dios. Segundo, no te apegues a evangelizadores. Tercero, los 3 panes que Dios te da. Compromiso. Vamos a elevar hoy una plegaria por una persona que nos haya evangelizado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.